Buenas tardes, estamos con Luis Díaz, la primera tienda probablemente de productos gastronómicos de alta calidad de León. Y bueno, quería que nos habláramos un poco cuál ha sido la motivación por la que te ha movido a crear la tienda, el cariño por la artesanía, la calidad, la gastronomía, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, la tienda la tomé de mis padres. La tienda lleva unos 40 años en León cuando yo empecé. Fue fundada en el año 1954. Yo la tomé en el año 1994 y fue cuando di un poco el giro hacia los productos artesanos en especial. Antes se llamaba Embutidos Campelo. Como artesa la fundé en el año 1994 y ya llevo desde entonces 20 años con ella, 20 y pico años. Lo que me motiva es, digamos, diversificar la oferta de productos artesanos que puede haber en la capital. Hay unas grandes superficies que distribuyen productos genéricos de corte mayoritario que se puede encontrar en cualquier ciudad, y a mí me apetecía traer aquello que me gusta de los pueblos, las cosas buenas e interesantes que estaba viendo. Y así fue como poco a poco hice la tienda, que no tiene nada que ver hoy, lo que es el año 2015, con la que hice en el año 1994. La tienda se ha ido haciendo con el paso del tiempo. Entonces hoy está mucho más diversificada, mucho más completa, porque esto es el cúmulo de todos los estudios y pruebas que hemos hecho hasta hoy. Correcto. ¿Qué gama de productos en general? ¿Cómo dividirías un poco toda tu intento abarcar todo. Es decir, desde lo que son los productos de dulces, los vinos, los embutidos, las conservas, todo tipo de productos que consumimos habitualmente, quesos, pero siempre con la filosofía de que sean productos artesanos de calidad, que a veces no todos lo son. Que sea artesano no quiere decir que siempre sea un producto de calidad, no necesariamente. Hay gente que, como la cocina casera puede ser buena y mala, el pan casero puede ser bueno y malo, y a su vez el producto artesanal puede ser bueno y malo. Me quiero centrar en un producto artesanal de calidad, que sea interesante para un consumidor final. O sea, si yo no lo considero interesante para mí, no va a ser interesante para mi cliente. Correcto, me parece una filosofía perfecta. Una pregunta que a mí me interesa mucho, porque bueno, pues todas las tiendas dicen que hacen lo mejor y tal. ¿Qué te diferencia a ti de los demás? Es decir, ¿por qué tú estás en la élite de...? Bueno, pues gracias por considerarlo, en primer lugar, y sí intento estarlo. Yo al menos lo que intento hacer es honesto conmigo mismo. O sea, no quiero vender nada, como decía en un principio, que no considere que sea adecuado. Eso es algo que lo saben mis clientes perfectamente, pero también lo saben sobre todo mis propios proveedores. O sea, ellos son los que también me conocen mi forma de pensar, mi forma de ser, y también saben que soy exigente con ellos mismos para que no podemos fallar a mis clientes. Ese tipo de funcionamiento a veces no es tan habitual hoy en día, no ya en la alimentación, sino en la sociedad en general. Entonces esto, es decir, yo nunca vendería preferentes. Hay un cuestiones y hay gente que funciona de esa manera. Hay gente que vende cosas de ese tipo y a mí no me gustan ni nunca me han gustado. O sea, intento ser serio con mis clientes y eso es lo que puede diferenciar mi trabajo, allá sea en la tienda o allá sea donde quiera que vaya en mi vida personal.